En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguimos pidiendo luz al Señor para que nos ayude a sabernos en un misterio que tiene su origen en el amor de las personas divinas y tiene su meta en este mismo amor. Un misterio que da razón de nuestro propio ser. Principio y fundamento es meditación para reconocer de dónde venimos, cómo hemos sido hechos y hacia dónde nos dirigimos. Y la propuesta es leer las expresiones de San Ignacio, continuando lo dicho ya esta mañana, en clave trinitaria. Terminaba esta mañana con este pasaje, este párrafo hermoso del relato en forma poética escrito por San Gregorio Nacianceno, donde anunciaba lo que él quería fuera el desenlace de su vida en este mundo. Me recogeré todo en Dios. Y concluía, dirijo mis pensamientos a la morada que no conoce el ocaso, a mi amada Trinidad, única luz de la cual la sola sombra oscura ahora me conmueve. Me gustaría completar la exposición de esta mañana recordando que el camino para poder avanzar en la comprensión de nuestro lugar en este mundo se encuentra siempre en la configuración con Cristo. Cristo es el camino, el que se ha convertido para nosotros no solo en guía, sino en el sendero a través del cual podemos alcanzar nuestra meta, porque a imagen suya hemos sido moldeados. Pues reconociendo que nuestro camino es único, y es importante también en el contexto actual subrayar esta afirmación, no se nos ha dado otro Salvador, otro nombre, invocando el cual podamos ser salvados. Jesucristo es el único mediador de todos los hombres. Me gustaría ahora ofrecer como 3 vías para, en el camino que es Cristo, avanzar en la vivencia del misterio trinitario. Estos 3 caminos son los siguientes. En primer lugar, el camino de la liturgia, como ejercicio del sacerdocio de Cristo, según la feliz expresión del Concilio Vaticano II, acción en que la Iglesia como cuerpo se une a su cabeza, que es Cristo, y que, por estar unida a su cabeza, introduce a todos sus fieles en la celebración, entendida como participación en el misterio de amor que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si cuidamos la liturgia, si la liturgia se convierte, según la expresión del Concilio Vaticano II, dicha en paralelo con la Eucaristía, en la fuente y la cima de nuestra vida cristiana, nos sorprenderemos habituándonos más al trato personal, diferenciado con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Crecer en vida cristiana significa siempre crecer en este trato de intimidad personal, pues conforme al misterio de la Trinidad, insisto una vez más en este punto, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El primer camino será el de la que propondré, el de la liturgia como encuentro con la Trinidad. El segundo camino tiene que ver con el credo en cuanto relato de la historia de la salvación. Y también aquí, en torno al credo, pues
reconocemos cómo la profesión de fe, enseguida me detendré en el alcance de estas expresiones, se convierte en el camino que el Hijo nos propone para que en él avancemos también en el conocimiento del Padre, del mismo que es el Hijo y del Espíritu Santo. Primer camino, la liturgia. Segundo camino, la profesión de la fe, el credo. Tercer camino, el misterio de la inhabitación. La propuesta, por tanto, es completar la exposición sobre el principio y fundamento en clave trinitaria con estas tres pistas. Primero, a través de la liturgia. Recorrer el camino del Hijo a través de la liturgia significa contemplar el alcance de cuanto a diario, quizás de manera no siempre consciente, la Iglesia nos invita a vivir. Nuestro principio y nuestro fin está en la Santísima Trinidad. Por eso todas las celebraciones de la Iglesia comienzan invocando la Trinidad Santa. Lo hemos hecho también al comienzo de esta meditación. Y concluyen siempre recibiendo la bendición de la Trinidad Santa. Solo el modo de participar en cuanto a su principio y en cuanto a su meta nos ayudan a situarnos. Tener la liturgia como referente para nuestra vida interior nos hace reconocernos nacidos del amor de Dios Trinitario y creados para participar eternamente de este amor. En el nombre de la Trinidad Santa nos ponemos en camino. En el nombre de la Trinidad Santa somos enviados para hacer presentes y llevar a otros a la comunión de la Iglesia, anunciando el Evangelio. En el nombre de la Trinidad Santa configuramos nuestras tareas cotidianas cuando la invocamos santiguándonos o pronunciando el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. En el nombre de la Trinidad Santa podemos ordenar y debemos ordenar nuestra vida. Pues baste esta primera consideración, recorrer el camino del Hijo en la liturgia como camino que nos hace entrar en el misterio trinitario significa caer en la cuenta de lo que ya la Iglesia nos regala en las celebraciones. El inicio y el fin siempre en la Trinidad. Además, podemos detenernos en lo que significa el ritmo de la celebración que alcanza su cima en la Eucaristía. Y esto será objeto de las pláticas de estos días, pero es importante advertir algo también de enorme importancia. El desarrollo de la Eucaristía alcanza su cima precisamente en el momento central en el que se cumple el mandato memorial de Cristo. Lo que Cristo realizó en la última cena se actualiza y, cumpliendo lo que Él nos mandó, nos hacemos contemporáneos de lo que sucedió en aquel momento. Y sabemos que este mandato memorial la Iglesia lo cumple en el marco de una oración que también, pues desde ya final del siglo I vemos que se ha ido desarrollando, la plegaria eucarística, las anáforas eucarísticas. El Papa Benedicto XVI tiene una expresión también muy sugerente en Sacramentum Caritatis, cuando explicando el mandato memorial de Cristo nos dice que en este mandato ya estaba incluida la acción mediante la cual la Iglesia iría desarrollando la forma litúrgica de cumplir este mandato. Y bajo la acción del Espíritu Santo, así vemos cómo el único mandato de Cristo ha dado origen a diferentes tradiciones litúrgicas. No se trata de acciones distintas, sino que la única Eucaristía, celebrada de diferentes formas, para abrazar a todos en unidad. Este ejercicio de abrazar a todos en unidad aparece también ya formulado en las
anáforas en las plegarias eucarísticas más antiguas, con la imagen de el grano que es recogido de las espigas que se encuentra disperso por los montes, y ahora de esa dispersión se congregan para formar el pan que se ofrece en el altar y que se convierte por las palabras de Cristo y la acción del Espíritu Santo en su cuerpo verdadero. Este ejercicio de congregar en unidad es fruto siempre de la acción de Cristo Eucaristía. Pues otro modo de recorrer el camino del Hijo a través de la liturgia para entrar en el misterio de la Trinidad Santa es detenernos en la plegaria eucarística y observar un dato que históricamente tiene su importancia. Las plegarias eucarísticas se han desarrollado históricamente a la par que los credos. Ahora enseguida hablaré de los credos. Y esto porque responden a momentos complementarios, fundamentales, constitutivos de nuestra vida cristiana. Confesar y celebrar van siempre de la mano. Lo que la Iglesia confiesa es lo que la Iglesia cree, lo que la Iglesia cree es lo que la Iglesia confiesa. Por eso, la mayoría de las plegarias eucarísticas, y en esto dependiendo de las familias litúrgicas hay ya acentos, pero en todas ellas se reconoce una orientación fundamental, como en la mayoría de nuestras plegarias. La oración que encontramos en la plegaria eucarística, dentro de la cual se realiza el mandato memorial, es oración dirigida al Padre. Toda la plegaria, acción central de la Eucaristía, está dirigida al Padre. En el Hijo, por el Espíritu Santo. La plegaria concluye con lo que llamamos la doxología, la proclamación de la gloria de Dios, y la realizamos invocando a Cristo con 3 preposiciones que nos ayudan a captar en qué medida en Cristo entramos en el misterio trinitario. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Detenernos simplemente en estas palabras finales de la plegaria eucarística nos pueden ayudar a comprender el alcance del principio y fundamento. El hombre ha sido creado para alabar, bendecir y dar gloria a nuestro Señor. Y esto, vemos, se realiza de forma sublime, plena, cuando incorporándonos a la vida de la Iglesia, a una sola voz, cumplimos el mandato de Cristo. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. A Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. El camino de la liturgia es siempre camino que nos introduce en el trato amoroso personal con cada una de las personas divinas. Si nos dejamos moldear por la acción litúrgica de la Iglesia, la forma eucarística de la vida cristiana, recordaba ya esta expresión de Benedicto XVI, veremos cómo nuestro corazón va siendo ensanchado, porque es el mismo Señor el que va actuando y nos va capacitando para recibir un amor que desborda nuestra capacidad humana. Pues junto con el camino de la liturgia, es importante también recorrer el camino de la profesión de fe, el camino del credo. ¿En qué sentido? Si la liturgia nos hace partícipes de la vida divina, participación no significa en primer lugar que yo tomo parte, sino que soy hecho partícipe. El Señor con su gracia me abraza y me introduce en algo que desborda mi capacidad humana. Es el mismo Señor el que me capacita para recibir la grandeza de su amor. Pues junto al camino de la liturgia encontramos el camino de la profesión de fe, que se materializa en la formulación del credo. También en los años inmediatamente posteriores al concilio hubo un debate en torno a los credos como
formulaciones de fe incomprensibles para el hombre contemporáneo. Cada uno tenía que hacer sus credos y de esta manera personalizar su fe, y de vez en cuando todavía nos encontramos con algunas propuestas de ese tipo. Yo tengo que decir que gracias a Dios, pues en la diócesis de Getafe solo en una ocasión me encontré en unas confirmaciones la propuesta de sustituir el credo de la Iglesia por un credo que los chicos habían planteado. Pero ya percibí que la misma disposición de los catequistas no era muy sólida. Repasé aquello que proponían y dije, hombre, aquí faltan cosas fundamentales. Vamos al credo de toda la vida, y lo aceptaron sin ningún problema. Y solo digo en una ocasión en los 8 años que, gracias a Dios, llevo ya en la diócesis. Pero si echamos la mirada atrás, vemos que esto era una práctica común, como que cada uno tenía que hacer su credo y de esa manera expresaba que personalizaba su fe. Es la fe de la Iglesia la que por dicha profesamos, y profesar la fe de la Iglesia significa abrirnos al horizonte de verdad que la Iglesia ha recibido de su Señor. Por eso, por muy genial que sea uno en la redacción de un credo propio, particular, nunca será ni tendrá la magnitud del credo que la Iglesia me regala. Hacer propio el credo de la Iglesia, hacer propia la fe de la Iglesia, ensancha mi horizonte de verdad. La fe, explicaba el Papa Francisco en su primera encíclica, Lumen Fidei, es ver con los ojos de Jesús, ver como Jesús ve. El que cree, ve, afirmaba el Papa. Y con esta expresión sencilla se nos indica una dimensión también de gran importancia en la comprensión católica de la fe, que había quedado oscurecida por influencia protestante. Frente a la pretensión protestante de considerar la fe como mera y sola confianza, la Iglesia Católica reivindica también esta dimensión cognoscitiva de la fe. La fe es fuente de conocimiento. La fe nos hace abrazar la verdad con seguridad. Y esta seguridad viene de la autoridad de Dios, que es el que se nos revela y el que da luz a nuestro entendimiento para que podamos llegar a conocer como Él mismo conoce, ver con los ojos de Jesús. Por eso, asumir el credo como el horizonte de verdad que da razón a todo cuanto me encuentro, todo cuanto padezco, es fundamental para conducirme en este mundo sabiendo dónde está mi principio y dónde está mi meta. Pues ¿qué es lo que encontramos en el credo, en la fe de la Iglesia? Una proclamación del misterio trinitario. Confesamos al Padre, confesamos al Hijo, confesamos al Espíritu Santo, y a cada una de las personas divinas le atribuimos el protagonismo en uno de los aspectos, en una de las dimensiones de la salvación: creación, redención y santificación. Estas 3 dimensiones forman parte del único proyecto salvífico de Dios hacia nosotros, hacia el ser humano. El credo es el relato de lo que Dios hace en favor nuestro. Nos crea, nos redime, nos santifica. Y cuando atribuimos el protagonismo del Padre en la obra de la creación, no excluimos al Hijo y al Espíritu Santo, puesto, expresión que ya recordaba ayer, pues ya desde la tradición cristiana, San Ireneo afirmaba que el Padre crea con sus 2 manos, el Hijo y el Espíritu Santo. O cuando atribuimos el protagonismo del Hijo en la obra de la redención, no estamos excluyendo al Padre y al Espíritu Santo, pues el Padre es el que envía, el Hijo es el enviado y el Espíritu Santo el que sostiene en todo su caminar terreno al Verbo encarnado. Cuando estamos atribuyendo el protagonismo de la santificación al Espíritu Santo, no estamos excluyendo al Padre y el Hijo, puesto que el Espíritu Santo, y de nuevo la verdad católica nos ayuda a ensanchar el horizonte de verdad, procede del Padre y del Hijo. El Padre como fuente y origen de toda la divinidad. De Él procede los dones de salvación que en Cristo y por el Espíritu Santo nos llegan. La obra de la santificación
teniendo su protagonismo en el Espíritu Santo, que va moldeando como con cincel divino nuestra vida hasta conformarla a Cristo, es obra siempre de la Trinidad. Por eso, otro camino para entrar en la consideración del principio y fundamento puede ser, sin más, repasar el credo y al hacerlo captar la unidad de sus partes en torno a cada una de las personas divinas, para así, con agradecimiento, después de asombrarnos, situarnos en este mundo. Creación, redención, santificación, acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tercer camino tiene que ver con el misterio de la inhabitación. Me detengo en este punto, también importantísimo para saborear la bondad de Dios. Recordaba la afirmación de San Ignacio que no el mucho saber pues satisface al ánima, sino el gustar interiormente. Y este gustar interiormente pasa siempre por descansar en Dios que me inhabita. El mismo San Gregorio Nacianceno, en el relato autobiográfico, afirma, además de lo ya leído, a partir del día en que renuncié a las cosas de este mundo para consagrar mi alma a las contemplaciones luminosas y celestiales, cuando la sabiduría suprema me raptó de aquí abajo para llevarme lejos de todo lo que es carnal, desde ese día mis ojos se deslumbraron con la luz de la Trinidad. Desde su sede sublime extiende sobre las cosas su irradiación inefable. A partir de aquel día estoy muerto al mundo y el mundo para mí. Para poder entrar en la contemplación de la Trinidad, hemos de sabernos en el mundo sin pertenecer a él, que el mundo no nos arrebate la vida divina, estar muerto al mundo y el mundo para mí, y recogernos todo en Dios, dos expresiones fundamentales que San Gregorio Nacianceno nos ofrece. Desde la consideración de la inhabitación podríamos acudir a su anuncio en la Sagrada Escritura, el misterio del templo, como don singular que caracteriza al pueblo que se reconoce así como pueblo de elección, en cuanto elegido se congrega y se constituye como pueblo, y que encuentra su cumplimiento último en Jesucristo. El misterio de Jesús y el templo, como realidad que anticipa el don de una presencia nueva. Recordemos cómo la promesa hecha a Abraham se ha ido concretando en su descendencia, y esa promesa implica siempre la creciente cercanía de Dios. Esa cercanía ya no se reconoce materializada en realidades sensibles de este mundo, sino que apuntan siempre al Mesías futuro. A Abraham se le anunció ser padre de una descendencia numerosa. Ampliando la promesa, a David se le anuncia que uno de su descendencia estará siempre sentado en el trono. También a David se le anuncia que en su hijo, Salomón, se dará una presencia singular del Señor, que Dios habitará en su pueblo. Y este habitar, que hasta entonces el pueblo lo había percibido en el arca de la alianza, Dios camina con nosotros y al salir de Egipto se materializa en la nube que les acompaña durante el día y en la columna de fuego que les guía por la noche, termina desembocando en el templo en el que Dios habita. Y también a Abraham se le había anunciado una tierra en promisión. Descendencia numerosa, un rey, un templo en el que Dios habitaría y una tierra, como elementos visibles que ayudan a reconocer la verdad de la promesa del Señor.
Cuando esos elementos desaparecen, el pueblo elegido entra en su mayor crisis. Y eso sucede con el destierro, donde se encuentran dispersos y reducidos a la mínima expresión, donde están sometidos a un rey extranjero, donde ven el templo destruido, donde se encuentran además sin aquello que les ayudaba a reconocer la presencia de Dios en medio de su pueblo, la tierra prometida, llevados al destierro. Es entonces cuando el Señor envía a los profetas que anuncian que no serán elementos materiales los que permitirán al pueblo elegido reconocer que Dios camina entre ellos, sino que Dios mismo será su tierra, Dios mismo será su templo, Dios mismo será su rey, Dios mismo será el que congregue a toda la descendencia de Abraham. En Cristo esta promesa se cumple. Por esto ya no es la materialidad de un edificio al que designamos como templo el que nos garantiza sin más la presencia del Señor, sino Cristo habitando entre nosotros. La Iglesia ha reconocido, así lo leemos por ejemplo en el documento con el que el Papa Urbano IV proclamó la fiesta del Corpus Christi, que la promesa realizada por Cristo antes de subir al cielo se cumple de manera singularísima en la Eucaristía. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El centro de un templo es la presencia eucarística de Cristo, y ahí es donde la Iglesia se congrega, de tal manera que se cumple lo que Cristo mismo anunció: donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Para poder entrar en el misterio de la inhabitación, hemos de dejarnos sorprender primero por la promesa del Señor, de habitar con nosotros, reconocer y confesar su presencia y acudir gustosos a su encuentro. Sacrosanctum Concilium en el número 7 repasa donde se encuentra la presencia viva de Cristo entre nosotros, de forma singularísima en la Eucaristía, pero también en la palabra de Dios que se proclama viva en la liturgia, en el ministro que actúa en nombre de Cristo prestando sus manos, sus labios, para que sea el Señor el que se haga presente en el sacramento del altar, o perdonando o administrando los demás sacramentos, en la comunidad que se congrega según la promesa del Señor, en el necesitado, según también la promesa de Cristo: cuando lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Para poder vivir el trato interior con el Señor, hemos de reconocer cómo Cristo se nos da también por fuera para que podamos acudir a su encuentro. En los textos que se proponen encontraréis pues abundantes pasajes pues de autores espirituales fundamentales para profundizar en el misterio de la inhabitación: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, algunas expresiones de San Agustín. La liturgia nos permitirá dentro de poco volver a leer ese pasaje formidable de las confesiones de San Agustín, donde él expresa cómo ha sido la coronación de su itinerario que le ha llevado hasta Dios. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no tendrían ser. Tú estabas dentro de mí, más interior a mí que lo más íntimo mío, y más elevado que lo más alto mío. Con San Agustín entendemos que el progreso en el trato con el Señor no pasa solo por reconocer su presencia fuera, donde Él nos ha asegurado permanecer, sino también y sobre todo dentro. Es en este diálogo interior donde se fortalece la conciencia de nuestra pertenencia al Señor, de haber nacido de su amor y de haber sido creados y moldeados para participar eternamente de su amor. Los maestros espirituales hablan de esta experiencia de inhabitación como un trato de amistad,
de amistad singular. Hablan de la inhabitación como de una relación esponsal y nos ofrecen ahí también una clave muy luminosa que nos puede ser útil también para estos días. Volver a leer el Cantar de los Cantares como invitación a una intimidad creciente con el Señor, puesto que nos llama a un amor íntimo, más íntimo que lo más íntimo nuestro, y desde ahí fortalecer toda nuestra vida en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Si somos conscientes de esta presencia habitual del Señor que nos inhabita, según su promesa, Cristo lo anuncia cuando se presenta como pan vivo bajado del cielo, el mismo Cristo en la última cena, en lo que llamamos la oración sacerdotal, capítulo 17 del Evangelio de San Juan, habla de una intimidad singular, como la que Él tiene con el Padre, que quiere tener con cada uno de nosotros. Pues si somos conscientes de esto, entonces recuperaremos la dignidad que nos corresponde como hijos de Dios, como llamados a participar de la vida divina. La conciencia de la inhabitación producirá en nosotros de manera espontánea horror al pecado, a todo aquello que implique ofensa al Señor, a su amor especialísimo. Si somos conscientes y crecemos en este trato interior con el Señor, la oración continua se convertirá en nuestro modo de realizar las tareas que en nombre de Cristo realizamos mientras estamos en este mundo. Y sabemos también cómo la tradición cristiana ha desarrollado formas exteriores para cuidar este trato interior. Oraciones a modo de ejaculatorias, la oración del corazón, pues tipificada en el relato del peregrino ruso, pues que repite las palabras del ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Pequeñas oraciones que podemos realizar a lo largo del día para llenar de sentido, dar orientación a todo cuanto hacemos y padecemos, y que nos ayudan a mantener siempre vivo el trato interior con el Señor. Si somos conscientes de la presencia del Señor que nos inhabita, de manera espontánea brotará en nosotros la conciencia de nuestro verdadero tamaño delante de Dios y aprenderemos a vivir en verdad, es decir, veremos crecer en nosotros la humildad como reconocimiento de nuestra verdad ante el Señor. Todo lo hemos recibido de Él. Y humilde es aquel que se sabe en manos más grandes. Comprenderemos entonces la importancia de la palabra de Cristo cuando nos invita a hacernos como niños. Crecerá en nosotros también de manera espontánea el amor a la Iglesia, porque lejos de verla como una asociación meramente humana, reconoceremos en ella las huellas de la Trinidad, pues a imagen de la Trinidad la Iglesia Santa ha sido configurada. Comprenderemos entonces también la necesidad de abnegación, en el sentido de decir no a todo aquello que nos distrae de lo verdaderamente importante en nuestra vida. Veremos surgir en nosotros de manera espontánea y creciente la alegría, pues para alegría plena hemos sido creados y esta alegría es ya la que nos comunican interiormente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Venceremos la dispersión exterior y a pesar de que sean arduas las tareas que llevemos a cabo por fuera, las podremos vivir sabiéndonos bien afianzados. San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, tiene afirmaciones hermosas con las que me gustaría concluir. Nos dice: todavía dices, y si está en mí el que ama mi alma, ¿cómo no le hallo ni le siento? La causa es porque está escondido, y tú no te escondes también para hallarle y sentirle. Porque el que ha de hallar una cosa escondida, ha de entrar tan a lo escondido y hasta lo escondido donde ella está, y cuando la haya,
él también está escondido como ella. Tu esposo amado es el tesoro escondido en el campo de tu alma. Necesario es que nos escondamos con Cristo, que nos escondamos con el Padre, con el Espíritu Santo, para entrar en trato amoroso con las personas divinas que nos sostienen interiormente. Por esto, puestos a dar consejos, qué mejor que el que da el mismo San Juan de la Cruz. Oh almas creadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y glorias, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos. Pidamos al Señor luz para comprender el alcance de lo que San Juan de la Cruz, en expresión ya repetida, afirma: olvido de lo criado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.